Ahí donde estás en tu lugar, por favor, inclina tu rostro. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien te hable, que no sea mi carácter, ya para ir entrando en materia, que no sea mi carácter, que no sea mis brillantes ideas, sino que sea palabra del Señor. Y esto conlleva dos responsabilidades. La mía de haberme conectado con el Señor, de pedirle al Señor que me dé palabra, pero la tuya de poner un filtro que te permita, como dice la palabra, considerarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno, porque definitivamente el Espíritu Santo esta mañana está aquí. Nosotros lo creemos, nosotros lo hemos sentido, pero si no lo hemos sentido con nuestros sentidos externos, tenemos algo que se llama inteligencia espiritual que nos ha dado el Señor, que nos hace saber y tener la seguridad de que el Espíritu Santo está aquí. Y puedes empezar tu oración declarando esta gran verdad, diciéndole: Señor, yo sé que estás aquí. Padre, gracias porque de ti hemos recibido la vida, Señor, este día. Hemos recibido el don de la vida precisamente para poder venir ante tu presencia, Señor, y de manera consciente de que necesito de ti, Señor, yo pueda venir a tus atrios, Señor, a alabarte. Te hemos alabado, Señor, te hemos dado cantos y vítores, Padre, te hemos dado loores y alabanzas, Señor, pero en esta hora también mi corazón necesita ser sembrado, necesita ser rastrillado, necesita ser barbechado, Señor, de manera que la semilla que viene de tu palabra, mi Señor, caiga en tierra fértil, caiga en tierra preparada y no sea llevada por los pájaros, Señor, o sea asfixiada por los abrojos. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo revolotee sobre la nidada, revolotee sobre nuestras cabezas, Señor, trayendo un aire, Señor, de tu bendición y de tu presencia, que nos clarifique, que nos ponga, Señor, en un amor por ti, en un amor por lo que tú nos has dicho y por lo que tú nos has estado regalando, mi Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque a ti, Señor, debemos la gloria y la alabanza, Señor, en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de nuestros latidos y en cada uno de nuestros respirar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El título de este estudio, hermanos y hermanas, que el Señor nos permite y nos da el privilegio de tener, tiene como paráfrasis una cita de Zacarías 3, en donde trata de dar una imagen poética, una imagen retórica muy, muy interesante, que ha dado para muchos escritos, para muchos comentarios, para muchos artículos, y se lee en algunas Biblias como tizón arrebatado del fuego. Vamos a ir descubriendo poquito a poquito a qué se refiere el Señor cuando habla de que en determinado momento necesitamos vernos como tizones arrancados del fuego. Para poder descubrir la riqueza de esta palabra, déjame introducir un poquito el tema. Fíjate que los manuales de psicología, los manuales de pedagogía incluso, y en muchas áreas del conocimiento humano, empieza por definir, incluso las personas que trabajan en hoteles y que trabajan con personas, incluso reciben cursos tan curiosos como cómo lidiar con un cliente difícil, que regularmente se traduce de cómo lidiar con personas difíciles. Y esto porque inevitablemente tenemos que tratar con otras personas. A menos que un día de estos decidas agarrar tus tiliches e irte allá a una cueva en la Sierra de la Laguna, en donde solamente hables con las serpientes, las palomas, los pumas, definitivamente necesitarás tener contacto con otras personas. Y en ese sentido, el contacto con las otras personas te da la oportunidad, a veces agradable, a veces ahí intermedia, pero a veces no tan agradable, de lidiar con su carácter. No le codes a nadie, no le pegues a nadie. El carácter es algo inevitable de tratar con otra persona. Cada vez, incluso aunque no salga ninguna palabra de tu boca, aunque no digas nada, aunque no hagas nada, con una sola mirada tú ya estás teniendo contacto con el carácter de la otra persona. Ahora bien,
Te decía, hay algunos manuales de psicología, de pedagogía y de muchas áreas del conocimiento humano que define el carácter de las personas como una combinación de valores, sentimientos y actitudes. Es decir, hace referencia a cómo una persona se percibe a sí mismo, a los demás, a las cosas y a los conceptos. Es decir, cada persona, incluso aunque sean gemelos, hayan nacido solamente con diferencia de minutos, vinieran o no vinieran en la misma bolsa, cada persona tiene un carácter diferente. ¿Por qué? Porque es original, irrepetible e intransferible. El carácter de una persona es el producto en determinado momento de la herencia genética, es decir, de las cosas buenas y a veces no tan buenas que nos heredaron nuestros padres, la forma en la que fuimos criados en un entorno, la forma en la que se formó nuestro carácter y en tercer lugar, la forma que nosotros hemos decidido dejar ver ese carácter. Por lo tanto, el carácter de una persona es la combinación, repite conmigo, de los valores, de los sentimientos, muy importantes, y de las actitudes, ¿sí? En especial con la cuestión de las actitudes, la actitud se decide. En determinado momento nosotros cuando trabajamos con niños les tratamos de hacer ver que hay veces que estamos con una mala actitud y que necesitamos cambiar nuestra actitud. Y hay algunas pequeñas historias que dice que la mala actitud es como una llanta ponchada, que no llegas a ningún lugar a menos de que la cambies, ¿sí? Por lo tanto, la actitud es lo que nosotros permitimos y dejamos ver a la otra persona de nuestro carácter. Y desde antiguo, fíjate que esta definición viene desde los tiempos remotos, después del origen del ser humano. Al ser humano, una de las cosas que le ha llamado mucho la atención y que ha sido motivo de indagación permanente es por qué las personas son como son, por qué las personas son diferentes, pero en determinado momento tienen rasgos que a través de la vida van cambiando o van permaneciendo. Es decir, el carácter de las personas es motivo de curiosidad siempre es motivo de curiosidad. El carácter de la persona siempre va a ser motivo de hacernos preguntas y de buscar respuestas. ¿Por qué? Como decía al principio, es inevitable no tratar con el carácter de otra persona. ¿Y qué crees? Mucho más inevitable tratar con tu propio carácter, ¿sí? No sé cómo saludas a la primera persona que ves en un espejo. Si le dices, ay, qué coche de amaneciste hoy. O que dices, ay, qué carita traes, mano. O decir, a ver si hoy te vas portando mejor. No sé cómo tratas a la primera persona que ves. ¿Quién es la primera persona que ves en el espejo en el día? Y no estoy viendo la del carro, no me refiero. ¿Quién es la primera persona que ves en el espejo? A uno mismo, ¿no? No sé cómo lo tratas, no sé cómo le dices, pero inevitablemente tienes que tratar con el carácter de esa persona que estás viendo en el espejo. Ahora fíjate, desde antiguo, de hecho, hay muchos tratados de medicina antigua, entre ellos hay algunos algunos textos de la Biblia que hablan sobre cuestiones de salud. Y las cuestiones de salud antiguamente estaban asociadas al carácter. De hecho, los manuales de medicina antigua decían que los remedios que las personas deberían recibir estaban asociadas a su propio carácter. De ahí que se recomendaban y de ahí la receta médica. Ahorita, si vas al seguro, te dan paracetamol para todo, ¿no? Pero antes no era así. Por eso había boticarios, había personas que conocían las propiedades de las plantas, había personas que conocían las propiedades de los minerales, y cuando tú ibas al boticario o al curandero, te preguntaba más o menos que cómo eras, que le platicaban más o menos cómo eras, cómo reaccionas, qué sientes, qué te duele, te veían la cabeza, debajo de los ojos, y trataban de identificar tu carácter para poderte dar un medicamento o plantas o medicinas acorde a tu carácter. Por eso, en algunos manuales de medicina muy antiguos encontramos algunos tipos de carácter, ¿sí? Por ejemplo,
El primer tipo de carácter que encontramos en esos manuales de medicina muy antiguos está el carácter nervioso. Digo, no hay mucho que explicar, ¿verdad? Una persona nerviosa es aquella que parece que trae 4 cafés en la mañana, que todo lo quiere rápido, que se desespera, que hay 3 personas delante de él en la fila de la tortilla y está viendo si conoce a la que vende las tortillas porque ya se le queman los frijoles, ¿no? Es simple y sencillamente no puede esperar más porque ya se le fue el tiempo. Prefieren irse caminando que esperar 5 minutos el camión a que pase. Yo sé que no hay mucha gente así aquí. Yo sé que hay mucha gente apacible, pero allá afuera, si tú te das cuenta, hay mucha gente nerviosa. Mucha gente que hasta, aunque tú vayas así como que bastante relajada, cuando ves a estas personas hasta tú te empiezas a poner nervioso. No lleva reloj, pero te pones a ver el reloj. Las personas nerviosas son personas que transmiten una especie de impaciencia permanente, una especie de prontitud, de prisa permanente. Fíjate muy bien. A este tipo de personas, esos manuales de medicina, dice que había que darles hojas medicinales a las que se le vieran los nervios, ¿sí? ¿Quién de aquí conoce la hoja de higuirillo? ¿Nadie conoce la? Sí, yo sé que conocen, sí, las de Guerrero sí la conocen, que se hacen. Le han puesto sus chamaquitos plantillas en el pie, que se hace. Es una hoja que se ve sobre todo los arroyos, lugares húmedos, que parece una mano grandotota, que da una espiga con bolitas con espinitas. ¿Sí las han visto? Bueno, allá en el pueblo, ese tipo de plantas con aceite de coco, se le pone plantillas a los niños y se le baja la temperatura, ¿sí? Ahora, si le pones otro tipo de planta por el simple hecho de estar fresca la planta de los pies, se le baja la temperatura. Pero antiguamente se creía que a estas personas, a las nerviosas, solamente se le podían dar las plantas que se le vieran los nervios, que al voltear la hoja pudieras ver los nervios para poderla tranquilizar. De ahí que también tenemos expresiones de nuestras abuelitas como, ¿qué es lo que tiene, abuelita? Es que estoy mala de los nervios. ¿Pero qué tiene? Estoy mala de los nervios. Pero en sí, ¿qué tiene? Que te estoy mala de los nervios, te estoy diciendo. ¿Sí? Ya noté que está mala de los nervios, abuelita. Es decir, siente un malestar a partir de un estado, casi permanente de su alma, ¿no? Así también, bueno, el colérico no voy a explicarlo mucho, ¿verdad? Es muy fácil de explicarlo. Personas que decimos allá en el pueblo, que tienen el mechero muy chiquito, ¿no? Rápidamente se encienden. La mayor parte de las soluciones que dan a sus vidas son a partir de la cólera, el enojo, y simple y sencillamente son personas que no le vas a contradecir mucho porque rápidamente se encienden. Y hay veces que el apasionado es un poquito difícil de identificar, porque son personas que parece que están soñando todo el tiempo y son apasionadas de la música, son apasionadas de esto, son apasionadas de la política, son apasionadas, son capaces de irse a la batalla por defender sus ideales. Personas que son capaces de poner toda su energía en defender algo que piensan. El sanguíneo es la persona, también hay un dicho popular. ¿Ves cómo toda esta creencia, todo este conocimiento está muy metida en nuestro lenguaje? El sanguíneo es la persona que dice que tiene la sangre liviana. ¿Has escuchado esa expresión? Tiene la sangre liviana. Es la persona afable que siempre está sonriendo. Por aquí hay muchas hermanitas y hermanitos muy así. Siempre están sonriendo, le pides algo, siempre te dicen que sí. Nunca están ocupadas, siempre tienen tiempo, están disponibles para escuchar, están disponibles para ceder su hombro para que dé una que otra lagrimita, están listas con un consejo. Parece que no hay problemas en sus vidas. ¿Sí conocen a personas así? Que parece que no se le queman las tortillas. Sí, son personas afables, son caracteres de esas que nos gusta tener muy cerca y como amigas, ¿no? Sin embargo, el flemático, y no es que yo venga un poquito flemático, sino el flemático es el de mecha corta. Es el que, si no es que se enoje pronto, pero sí son personas exigentes que quieren las cosas bien, de esas que te dicen, mira, si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas. Te cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Hacer las cosas malas, lo único que hace es ver lo chambón que haces las cosas. Y puras de esas son personas exigentes, son personas que están dispuestas a exigir que tú me dijiste que este kilo de tortillas es de 100 gramos y aquí le faltan 2 gramos a este kilo de tortillas, así que me lo repones, por favor. No sé si conozcas a personas así. Bueno,
Esa es la flemática. El amorfo, la palabra amorfa viene de la negación de forma, es decir, que ni frío ni caliente. Días que son de una manera, días que parecen sanguíneos, días que parecen flemáticos, días que parecen coléricos, no sabes, ¿sí? Últimamente les llaman bipo, ¿sí? Sí, pero la bipolaridad es un padecimiento, o sea, no andes poniendo declaraciones sobre la vida de las personas nomás porque sí. Les decimos bipolares, pero no es cierto. Son personas de un carácter amorfo que en determinado momento, dependiendo cómo está el clima, se sienten. Si hace frío están contentos, si hace calor no están tan contentos. Si de plano estamos en el 12 de octubre, están que no se aguantan. El amorfo es un carácter que definitivamente depende mucho de las características externas. Y el apático, bueno, no sé si conocen a alguien, pero son los que le llaman los chocolates. Todo les choca y nada les late, ¿sí? El chocolate, la persona apática siempre te va a decir que no se puede, que no va a salir bien, que de todas maneras va a salir mal, que de todas maneras no van a poder hacerlo, que no van a poder lograrlo. El apático te va a decir que ¿para qué? Que está bien así las cosas, que ¿para qué? De todas maneras, regularmente le dicen el Sebas, así se va pues, ¿sí? No. Oye, ¿y qué te parece si le ponemos otra capa de pintura y esa? No, así déjala, ahí se va, no pasa nada. Oye, ¿qué te parece si le ponemos? No, olvídalo, no. Va a salir más caro, no, déjalo así. La persona apática es aquella persona, lo contrario de empática. Una persona empática es una persona que se interesa por las cosas, que se interesa por los demás, ¿sí? Es la persona que está sentada en la fila del seguro social y sale con la enfermedad de la otra. Esta es la persona empática, que se mete en la historia del otro, que se duele por el otro, ¿no? La persona apática es todo lo contrario. Luego te dicen, es que traigo un dolor muy fuerte en el vaso. Está bien. Y la otra señora esperando que le diga, ¿y por qué? ¿De cuándo lo tiene? ¿Por qué no ha ido al doctor? Ya ves que a veces las personas necesitan que las escuchen, ¿no? Y el apático dice, está bien. ¿Y a usted nunca le ha dolido el vaso? No tengo, se rompieron todos. Y ya no hay forma de interactuar con la persona apática. Bueno, todo este tipo de caracteres, ojo, nótese, esto viene en manuales escritos por hombres, ¿eh? No lo vayan a agarrar de teología el asunto, porque todavía no empezamos. Lo único que quiero es compartirte esta curiosidad del ser humano por conocer el carácter de las personas. Máxime cuando tienes hijos. Nosotros, gracias a Dios, ya nos creció la familia. Ya tenemos un miembro más en la familia y nos hemos pasado 15 días tratando de identificar a quién se parece. No, si ese gesto es tuyo. No, si lo tragón te lo saco a ti, me dice. No, mira, ese fruncido de ceño es tuyo. Ese fruncido, no, lo desesperada te lo sacó a ti, mi amor. Sí, pero mira los gritotes que pone, eso te lo sacó a ti. Regularmente tratamos de reconocer el carácter de la otra persona. ¿Por qué? Repite conmigo, es inevitable tratar con el carácter, ¿sí? Por lo tanto, siempre vas a querer, lo primero que vas a conocer cuando conoces a una persona, quieres saber cómo es su carácter, para saber si es empático o es apático, para saber si vas a hacer clic. Luego dicen por ahí, es que hay química, nos hicimos rápidamente amigos porque hay química, ¿sí? Como lo quieras decir, lo cierto es que al ser humano le interesa el carácter. Ahora, finalmente estamos aquí porque nos interesa saber qué pasa con la cuestión del carácter o qué dice Dios sobre la cuestión del carácter. Voy a resumirlo en dos, no sé quién me trajo el agua, pero muchas gracias, muy amable. Con la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrarte dos conclusiones, así de rapidito. Digo, yo sé que vas a querer versículos y versículos, pero no te preocupes, lee entre Génesis y Apocalipsis y los vas a encontrar todos. La Biblia lo resume en dos cosas. El carácter de una persona está impregnado, está caracterizado, de ahí viene la palabra carácter, está diseñado
o lo que se ve, una, por los frutos del pecado o los frutos del Espíritu. Tan, tan. No hay intermedios, puntos medios, tibios, nada. Hay dos tipos de caracteres en los seres humanos. Aquellos que lo único que vemos son los frutos del pecado o son los frutos del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando todavía se me nota uno que otro pecadillo, así como que chiquititos, pues así, si te quedas viendo, si lo ves, pues? Pero también se me ve uno que otro fruto, ¿qué? ¿Cómo se entiende? Si el pecado fuera negro y el fruto del Espíritu fuera blanco, yo sería así como cebra, ¿me entiendes? O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Cómo se define? ¿Cómo trata la Biblia a una persona que, punto número uno, nació de nuevo? Ya nació de nuevo, disfrutó de la redención, del ministerio redentor de Jesús, ya nació de nuevo, fue insuflado, como dice la Reina Valera, se le puso nuevo aliento espiritual, tiene nueva vida y ahora tiene la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Ese es el primer paso, nacer de nuevo. ¿Sí? Ese es cuando la persona comienza a disfrutar de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura, ser una nueva criatura. Dos, una vez que tú eres una nueva criatura, tienes la oportunidad de decidir si te quedas nomás con el primer premio o ir por el grande galardón. Ya tienes la salvación, ya tienes un nuevo nacimiento, eres una nueva persona, eres una nueva criatura, tienes dos opciones. ¿Te quedas con ese regalo o vas por la corona? Básicamente. Y esa es una decisión, y en determinado momento no nos cae el 20 de que venimos todos los domingos no para cumplir con un requisito, no para que mi pastor me vea y crea que ando bien. Luego te dicen, yo creo que no anda bien porque no ha venido 3 domingos. Yo creo que ha de estar juzgando a la gente porque nomás llega y nomás se está volteando, no se concentra. No, esa gente, luego te dicen, no, sucede en otras congregaciones, aquí no. Resulta que en determinado momento creemos que venimos los domingos, los jueves, domingos de la mañana, en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para cumplir un requisito. Y eso no es cierto, hermanos y hermanas. Eso es religión. Eso es ciertos rituales que hay que cumplir en una vana idea de que necesitamos estar bien ante Dios. Checar tarjeta y que me vea Dios bien, medianamente bien y ya. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece Cristo en el nuevo nacimiento es la oportunidad de ser tratados de manera personal, no en montón, sino de manera personal, ser tratados de manera que tú tengas la posibilidad de optar por crecer en Cristo, optar por ser maduro espiritualmente y paulatinamente ir entendiendo qué es lo que quiere Dios en tu vida. Y inevitablemente, al ser Dios una persona y al establecer un trato personal con esa persona, que fue lo que dijimos al principio, inevitablemente tienes que tratar con el carácter. Tú tienes que tratar con el carácter de Dios y Dios tiene que tratar con tu carácter. No hay de otra. La pregunta aquí es, ¿con qué carácter llegaste a los pies de Cristo? ¿Te sacaste el pase en una tómbola o fuiste escogido por el ser más guapo de tu familia? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Con qué tipo de carácter llegaste a los pies de Cristo? ¿Ya venías con el segundo o medianamente con el primero? Es más, uno ni lo sabíamos. Yo no sabía que mi carácter era producto del pecado. Yo decía que porque mi papá me había nalgado mucho. Porque yo me creía bueno, el más bueno de mi familia me creía yo. Sí, decía, yo no he matado, no he robado, una que otra mentirijilla, verde, azul, amarilla, roja, pero pequeñeces. Yo soy bueno. Yo no necesito declararme pecador.
El no saberte pecador es un producto del pecado, es un fruto del pecado. El decir, no, yo no he cometido pecados, la misma Biblia dice, se engañan a ustedes mismos, mienten contra la verdad, porque la verdad dice que tu carácter no es un carácter que ya esté dando muestras del fruto del Espíritu, está dando muestras del pecado, es lo único. Y el negarlo es una reiteración de que sí es cierto, son frutos del pecado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué dice la Biblia con las personas que nacimos de nuevo y que decidimos sí, dijimos sí, marcamos una palomita en la casilla de sí quiero crecer? Levante la mano, ¿quién dijo sí, sí quiero crecer? A ver, voy a volverlo a preguntar, ¿quién quiere crecer espiritualmente? Si le dijo a Cristo, yo quiero crecer espiritualmente, gloria a Dios, que pensé que estaba hablándole a la cámara. Todos le dijimos, por lo menos aquí estamos convencidos de que le dijimos, sí quiero crecer espiritualmente, ¿sí? Quiero ser maduro espiritualmente, quiero ir entendiendo cada vez más qué quiere Dios de mí, qué quiere Cristo que yo haga con la salvación. Y además dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando subió al cielo el Señor Jesús, Él vino para guiarme a la verdad. Ahora la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad a la que el Espíritu Santo quiere guiarme? Por eso es que estamos aquí, hermanos y hermanas. Por eso es que todos los domingos venimos a escuchar la palabra de Dios para una vez más entender un rasgo más del carácter. Ahora voy a enseñar, voy a pedirte que me acompañes a una cita por lo cual es el motivo por el cual el Señor se atrevió, le dieron ganas. Con toda su omnisciencia y él pudo haber arrasado la humanidad y haber hecho humanos nuevos, ya no tan defectuosos como nosotros. Lo pudo haber hecho, pero ciertamente con Noé había hecho una promesa. Dijo que no arrasaría de nuevo la humanidad, sino que de esta humanidad sacaría la promesa que vamos a ver en Génesis 1:6. Vamos a ir en Apocalipsis, un poquito lejitos, ¿verdad? En Apocalipsis 1:6. Si alguien anda medio perdidito, es el último libro de la Biblia, ¿eh? Cuando lo encuentres me avisas, gloria a Dios. Yo lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, es un lenguaje actual. Tú seguramente tienes la Reina Valera. No es muy diferente, así que vamos a leerlos desde acá. Vamos a leer desde el 4. Juan está dando el saludo a todas las iglesias y dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, del Espíritu de 7 aspectos que está delante del trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. Puedes decir amén si te gusta esa frase. Que nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. En la versión que seguramente tienes dice: Él ha hecho de nosotros una nación de reyes y sacerdotes. Dice que ha hecho una nación de reyes y sacerdotes. ¿Te has preguntado dónde está esa nación? ¿Te has preguntado alguna vez dónde está actualmente esa nación? ¿No? ¿Ya sabes dónde está esa nación? ¿Dónde está ubicada esa nación? Porque fíjate muy bien, está hablando en pasado. Dice: Él nos hizo, conformó, nos hizo reyes y sacerdotes. Juan se está incluyendo en ese nos, pero es plural, quiere decir que son muchas más personas.
¿Dónde están esas personas que son reyes y sacerdotes para Dios? ¿Dónde están? Es en serio la pregunta, no es retórica. ¿Dónde están? En la eternidad. Allá. Adelante, hermana, gríteme porque estoy medio sordito. Aquí. La iglesia invisible, el pueblo de Dios. Fíjate muy bien, hay algo que me llama muchísimo la atención, que al final de esa pequeña idea dice en el 7, cuando habla de la prueba irrefutable de fe que él tiene que venir, al final del capítulo 7, del verso 7, perdón, hay una palabra que la usamos mucho nosotros. ¿Cuál es la palabra que reconoces rápidamente al final del versículo 7? Amén, gloria a Dios. Amén. La palabra amén es una expresión que ya se usaba en los tiempos, evidentemente, de Cristo, y que quiere decir, ya fue hecho. Cuando alguien decía amén, es porque estaba cerrando un proceso. Si yo le ofrecía a mi hermano construirle una casa, el cierre del pacto, cuando yo termino mi responsabilidad, Jesús la utiliza en las 7 palabras, la utiliza en otro contexto que dice consumado es. Una expresión rápida, es decir, amén, ya está hecha. Tu casa ya está lista, totalmente terminada. Como lo pactamos, ya está hecho. Juan enfatiza, mucho énfasis le pone a decir sí, amén. Pero no solamente como una expresión rápida que a veces utilizamos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. No, él estaba escribiendo una carta en donde estaba dejando constancia de lo que había visto, y él ya había visto en visiones espirituales, evidentemente, a esa nación. Dice, nos hizo nación de reyes y sacerdotes. Amén. Quiere decir, ya fue hecho. Ciertamente, aquí está. Ciertamente, el cuerpo espiritual de Cristo regado por toda la tierra es el que tiene el llamado a conformar la nación de reyes y sacerdotes. Pero yo tengo una pregunta, y es la primera que choca con mi intelecto. O sea, ¿ya soy rey y sacerdote? ¿En este momento ya soy rey y sacerdote? Hubo así como que ojitos de duda. ¿Sí? 1, 2. El 99.9% está en duda. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nótese una segunda cosa. Juan está hablando en un tiempo venidero. Él lo está declarando como hecho porque él estaba teniendo acceso a una realidad espiritual que estaba siendo compartida por Dios. Y él está diciendo, miren que ahí viene. ¿A poco ya vino el Señor Jesús y no me avisaron? Él estaba viendo en visiones lo que habría de ser. Y él está diciendo, miren, ahí viene. Entonces está hablando en un tiempo futuro. Entonces quiere decir que esta nación santa, en este momento, 28 de mayo de 2017, todavía está en conformación. Esa nación santa, reyes y sacerdotes, está en formación, está en transformación. Y sí, ¿de quién va a ser sacada? De los nuevos nacidos. De los nuevos nacidos, lo que dice la palabra, que los que creyeron en Jesús y siguieron su palabra, esos son los candidatos para conformar la nación de reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué empecé hablando del carácter? ¿Por qué empecé hablando del carácter? Empecé hablando del carácter, hermano y hermana, porque para Dios es inevitable tratar con el carácter de los candidatos a ser reyes y sacerdotes. Tú y yo somos candidatos a reyes y sacerdotes por el tiempo en el que estamos. Para llegar a que se cumpla el tiempo que estaba anunciando Juan, estamos en proceso. No sé si tú estás en 3er grado, en 4º grado, yo estoy en 1º de kinder. Pero estamos en ese proceso, estamos en el proceso de transformación de nuestro carácter, porque fíjate muy bien, ¿qué carácter debes tener? Debes tener el carácter de un rey o reina
y el carácter de un sacerdote o sacerdotisa. No más. ¿Cuál ya tienes? Levanta la mano derecha si es el de rey, levanta la mano izquierda si es el de sacerdote. Ninguno. Ay, no. A ver, ok, ya, una. Sí, eso motiva, eso motiva. Hermanos y hermanas, tal vez no sabemos muy a ciencia cierta qué tanto me falta para parecer ser y tener el carácter de un rey o de un sacerdote, pero lo que sí sé es que estoy siendo transformado. Porque al Señor le interesa transformar tu carácter para que realmente dejes de ser candidato y te postules a ser miembro de esa gran asamblea espiritual que poblará el nuevo reino, el reino que tendrá que venir. Por eso es que venimos aquí todos los domingos y todos los jueves y lunes y martes y miércoles, por eso es que hemos entregado nuestra vida para ser transformados. Porque el Señor tiene un plan y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Ciertamente la imagen más rápida que tenemos en nuestra mente cuando hablamos de la segunda venida de Cristo es que ¡pum! Mi hermana desapareció. Y ¡pum! Mi otro hermano desapareció. Y ¡pum! La otra hermana desapareció. Se los robaron. Imágenes, películas, videos nos han ayudado a tener esa imagen, ¿no? La del arrebatamiento. Pero la pregunta es ¿para qué se va a llevar Cristo a esos elegidos? ¿Para qué? ¿Para tenernos en una vitrina? ¿Para tener muchos amigos? ¿Para tener fiestas todos los días y convites? No. Cristo viene a reinar. Y Dios Padre, desde el principio de los tiempos, había decidido que la humanidad reinaría junto con Cristo en esta tierra. Y si te cuesta mucho entender la palabra reinar o se te hace muy grande el saco, déjalo en mayordomía, déjalo en administrar. En el reinado de Cristo tú tendrás que tener un carácter de rey para ejercer la autoridad que te da de parte de Cristo y tener el don de sacerdocio, el ministerio de sacerdocio, el carácter de sacerdocio para ministrar la presencia de Dios. Adán, antes de la caída, era rey y sacerdote. Adán se dedicaba, reinaba sobre las especies de la creación y ministraba la presencia de Dios. Era el primer rey y sacerdote. Después tenemos otra imagen con Melquisedec y Hebreos finalmente termina diciendo que el rey y sacerdote es Jesucristo. Bueno, Jesucristo, ese rey y sacerdote, el que anuncia a Juan de que ha de venir, necesita una nación santa, perfeccionada, una nación con carácter de rey y sacerdote para administrar los bienes de la tierra y ministrar la presencia de Dios. Y no van a ser ángeles. No van a ser ángeles. Va a tener que ser sacado de aquí. Con todo y como te percibas. Ya ves que empezábamos diciendo que el carácter es cómo te percibes. Si empezáramos a hacer entrevistas y a preguntar cómo te percibes, segurísimamente, sobre todo que me llama mucho el carácter, me llama mucho la atención que la forma en la que los seres humanos se ven a sí mismos son en la forma negativa. La forma en la que categoriza el ser humano al ser humano es la forma negativa. Todas estas cosas son cosas negativas excepto una. Sin embargo, el Señor Jesús ha tomado cualquiera de estos caracteres y ha decidido transformarlos, porque es necesario para el nuevo reino transformarlos en reyes y sacerdotes. De ahí la importancia de trabajar con tu carácter, hermano, hermana. Hermano, hermana, el transformar tu carácter no es una reacción automática de que tú te vengas a sentar aquí a la iglesia todos los domingos. Gloria a Dios, porque tienes la oportunidad y aún tenemos libertad para juntarnos y alabar a Dios. Pero el más grande privilegio que tú tienes es tener una relación personal con Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu carácter, cualquiera que sea la forma en la que tú te miras y te justificas a ti mismo, tienes la oportunidad de tener una relación directa con Cristo. Tienes la oportunidad de ser transformado a través de la guianza del Espíritu Santo, y eso no lo pagas ni con todo el dinero del mundo. Por lo tanto, hermano, hermana, es importante que tú decidas, que tomes la decisión
consensuada con el Espíritu Santo de iniciar un proceso de transformación. Ahora, regularmente cuando nos preguntan, no sé si alguna vez en alguna entrevista de trabajo te han preguntado, ¿y cómo te defines a ti mismo? Y ahora, ¿cómo le digo? Pues mira, yo antes era muy flaco, era flaco. Yo antes era un poquito más güerito, hasta los ojos los tenía medios michos. Regularmente no nos gusta hablar de lo presente. Regularmente el ser humano tiene una mala consideración de sí mismo o tiene demasiada consideración de sí mismo. Es decir, o nos devaluamos o nos supervaluamos, pero se nos dificulta tener una visión objetiva de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque regularmente y nos han acostumbrado a ver los frutos del pecado, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Por eso no nos gusta hablar de cómo somos o cómo creemos que somos. De ahí la importancia que tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué piensas de mí? ¿En qué grado estoy? ¿En sexto de primaria o apenas voy a entrar al preprimaria? Frente a ti, ¿cómo estoy? ¿Qué madurez he logrado en tu presencia? Él es el único que te va a evaluar. ¿Por qué? Porque viene algo bien importante, La pregunta es, ¿de dónde arrancamos? ¿De dónde arrancamos? ¿O qué idea puedo yo tener? Ya sé que si me preguntan cómo me considero, voy a salir muy mal evaluado por mí mismo. Por lo tanto, ¿qué dice Dios que soy yo? ¿Qué dice Dios que soy yo? ¿Cómo dice el Señor que soy yo en el momento en el que llegué a los pies de Cristo? Para eso te voy a pedir que me acompañes a el libro de Zacarías, capítulo 3. Verso 9, si no me equivoco. Está una pregunta en el aire, hermano, hermana. ¿Cómo te ve Dios? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Cómo podemos empezar a pensar en este trabajo de transformación que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? En algún otro momento ya hemos enseñado sobre otra visión de Zacarías, y en esta ocasión me gustaría que te quedaras con una imagen bien importante, bien importante, que está en el capítulo 3. Vamos a ir desde el verso 1. Básicamente es hasta el verso 9, básicamente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Zacarías, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado a ti tu pecado, y te has hecho vestir de ropas, de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. No sé a quién te recuerda esta imagen, pero tienes aquí al acusador, el que conocía todo tu currículum, el que te conoció en la vida artística, el que te conoció antes de Cristo. Y de hecho el mundo nos acostumbró a ser acusados. Básicamente esta categoría del carácter son acusaciones. Es nerviosa, es flemática, es histérica, es enojón, es gritón, es déspota, es prepotente. Y cuando te dicen: ¿y qué cosas buenas tienes? Hacen muy sabrosas las tortillas de harina. El mundo nos acostumbró, hermanos y hermanas, a que no podíamos tener rasgos característicos buenos, sino que eran básicamente los frutos del pecado por los que nos iban a conocer.
Por eso, cuando el acusador estaba enfrente de Jehová, acusando, no a cualquier persona, no a hijo de vecino, estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Es una imagen prototípica, no es una persona en concreto. Acuérdate que es una visión también. Estaba el sumo sacerdote Josué y estaba, dice, a la mano derecha del ángel acusando. Es decir, el hecho de que estuviera Satanás a la mano derecha del ángel de Jehová, de la presencia de Jehová, quiere decir que era un acusador que tenía las pruebas en la mano. Habla de que es una persona que tiene las pruebas en la mano para acusarte. Y Satanás estaba acusando a Josué. ¿De qué? De pecado. ¿Y qué crees? Satanás tenía razón. Tenía razón. ¿Josué era culpable? Sí, sí era culpable. ¿Josué había cometido pecados? Sí, sí había cometido pecados. Pero lo único que hace el Señor es reprender a Satanás y enfatizar. Dice, yo Jehová que escogí a Jerusalén, es decir, yo el Todopoderoso, decido no escuchar al acusador. Y hace una pregunta retórica y dice, ¿no es este un tizón arrancado del incendio? Es decir, ¿no es este alguien que yo rescaté? ¿Por qué un tizón encendido? Es decir, imagínate un incendio y uno de los pedazos de viga está ahí en medio del incendio quemándose. ¿Cuál es su destino? Ser cenizas, terminar siendo cenizas. ¿Cuál es la única manera en que esa viga no termine siendo cenizas, no termine siendo pulverizada? Que alguien la retire y que le dé otro uso. Es básicamente lo que hizo el Señor con nosotros. A cada uno de nosotros nos llama como tizones arrebatados del incendio. ¿Por qué? Porque sí, Satanás sí tenía razón en acusarnos. Sí, sí éramos eso, lo que dice Satanás, y posiblemente más, porque ni lo dejó hablar del todo. Pero el Señor decidió, en vez de ver a ese pecaminoso hombre o mujer, ese hombre que solamente da fruto de pecado, ese carácter que nadie aguanta, el Señor prefirió no ver eso y dijo borrón y cuenta nueva. Yo prefiero ver en este hombre, en esta mujer, un tizón encendido, arrancado del incendio. Es decir, yo prefiero ver a la persona que acaba de recibir una segunda oportunidad que ver a la persona que merece la muerte. Ahí empieza nuestra valoración, hermanos y hermanas. Este concepto es clave para que tú empieces a considerarte, empieces a considerar tu persona. De aquí en adelante, tú ya puedes considerarte de manera diferente. Sí, cierto, nuestra memoria, a menos de que le des un tabicazo, y yo ya lo intenté, no funciona, no lo intentes, no se borra. Sí me acuerdo de los pecados que cometí y de muchas fallas que sigo cometiendo. Pero el Señor me recuerda todos los días que soy un tizón encendido, arrebatado del incendio, por su misericordia. Él me recuerda que ciertamente yo no podía hacer nada para salirme del horno donde tenía que ser quemado, pero que Él metió la mano al fuego por mí y me sacó. Que yo, por muy talentoso que yo fuera, yo no podía hacer nada contra los frutos del pecado, más que mostrarlos o pintarlos, darle una manita de gato, ponerle perfume. Lo único que podía hacer con los frutos del pecado, pero sin embargo Él lo que hizo fue ignorarlos, no verlos y decidir sacarlo del incendio y ponerlo fuera para poder decir, este es mío, yo lo saqué y yo tengo derecho a transformarlo. A partir de hoy, hermanos y hermanas, si alguien te pregunta, ¿y cómo te consideras? Dile, me considero un tizón encendido sacado del incendio. Se van a quedar así como que de a siete, sobre todo si no han leído la Biblia, ¿verdad? Pero ya le puedes explicar, dile, es que, ¿sabes qué? Yo estaba destinado a la muerte. Yo por las cosas que yo hice, deja tú mis padres, por solo las cosas que yo hice, tenía una sentencia de muerte sobre mi cabeza, una espada pendía sobre mi cabeza, yo estaba condenado a muerte, pero ¿sabes qué? Vino alguien a quien yo no conocía, por quien nunca hice nada, y metió la mano por mí al fuego y me sacó y me dio una segunda oportunidad de vida.
Por eso el día de hoy podemos empezar a considerarnos tizones encendidos, arrebatados del fuego. Pero ese es el primer paso, hermano, hermana. Porque luego a Josué le dicen por qué fue limpiado. ¿Te acuerdas que está en la parte donde le cambiaron las vestiduras viles? Y luego dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos, repite conmigo, más fuerte, no se escuchó ahí arriba. Y si guardaras mi ordenanza, más fuerte, también tú gobernarás mi casa. ¿Ya empiezas a encontrar la similitud? Ya ves que en Apocalipsis 1:6 dicen que vas a ser rey. Qué casualidad, ¿no? ¿Se pusieron de acuerdo Juan y Zacarías? No, solamente que estaban siendo inspirados por el mismo espíritu, el espíritu de profecía. Dice: gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. ¿A qué se refiere guardar mis atrios? ¿Quiénes guardaban los atrios? Los sacerdotes, exacto. Punto para la señorita. Los sacerdotes, es decir, le está diciendo: tú has sido limpiado, hemos cambiado tus ropas viles, hemos cambiado tu carácter, he decidido ignorar tu carácter con tal de que te dejes transformar. ¿Para qué? Para gobernar y para ministrar en la presencia de Dios. Y sigue diciendo, no se acaba todavía. Dice: y entre aquí y entre estos de aquí está, y entre estos que aquí están te daré lugar. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Dice, son varones simbólicos. Simbólicos se interpreta como testigos y como representantes. Es decir, tú ahorita no eres un rey y sacerdote, estás en vía de ser transformado en rey y sacerdote, pero eres un hombre o una mujer simbólica, porque has visto la acción del Espíritu Santo en tu vida. Eres ya testigo de lo que Cristo puede hacer con alguien que se deja transformar. Pero ahora dice Jehová y le dice a Josué: no estás aquí solamente para que estés limpio y disfrutes de una ropa nueva, estás aquí para ser transformado, para ser rey y sacerdote. Estás aquí para que tu carácter sea transformado. Repite conmigo: estoy aquí para que mi carácter sea transformado. ¿Por qué? Porque lo mismo que Juan, después de la declaración, cuando dice que Cristo nos hizo una nación de reyes y sacerdotes, luego dice: y viene Jesús entre las nubes, declara que viene Jesús. También está diciendo en Zacarías: yo mandaré a mi siervo el renuevo. El renuevo se refiere a Cristo. El renuevo, el retoño, el árbol verde viene después de que nosotros seamos instituidos reyes y sacerdotes. Por eso estamos aquí, hermanos y hermanas. Jacob, ayúdame por favor. Por eso estamos aquí, hermanos y hermanas, porque nuestro carácter necesita ser transformado, porque nosotros necesitamos entender que los frutos del Espíritu Santo no son producto automático de venir a sentarnos aquí, sino de intencionalmente poner nuestro carácter en manos del Espíritu Santo para que sea transformado. Ojo, te advierto, en determinado momento puede doler, pero será la última vez que duela. Tu carácter necesita ser transformado para ser esa nación de reyes y sacerdotes que gobernarán con Cristo. Ahora, yo sé que he cambiado un poco la imagen de para cuando nos venga Cristo por nosotros. Cristo va a venir por nosotros no para llevarnos solamente a vivir en las casas moradas. Sí, se sabe que van a ser moradas, ¿no? Dice, porque muchas moradas hay, es broma, para que no se me duerman. No solamente para llevarnos a esas casas preciosas con calles de oro. No solamente nos quiere ahí de como viéndonos, ¿no? Comiendo, no. Viene por un pueblo listo para gobernar y para ministrar la presencia de Dios, tal y como lo pensó para Adán y Eva. Es decir, si en algún momento se interrumpe tu maduración espiritual,
se pierde un candidato o una candidata para esa nación de reyes y sacerdotes. Si interrumpes tu tratamiento con el Espíritu Santo, esa nación de reyes y sacerdotes pierde un prospecto valioso, pierde un tizón arrancado del incendio. No sé qué valor te dabas a ti mismo, a ti misma. No sé con lo que estás batallando, que te hace sentir que todavía no eres digno o digna de estar en la presencia de Dios. Pero lo que sí te puedo decir, y porque lo dicen las Escrituras, que tu valor no está por lo que tú piensas de ti, sino está por lo que Dios piensa de ti. Y Dios piensa de ti que has sido lavada, que se ha sido arrancado tu pecado, que has sido liberada, porque dice que quien conoce la verdad será liberado, que has sido liberada, que ahora eres libre. Antes eras esclava, esclavo, pero ahora eres libre para decidir seguir a Cristo o no seguirlo. Pero eso es intencional, hermano, hermana. No es